Bueno, pues entonces tienes que coger las riendas y tomar tú esas decisiones. Sí o sí las pongo en práctica. Sí o sí ponemos las normas. Bienvenida a la lección 11 de cómo hacer que tu hijo cumpla las normas de casa. Ya has visto prácticamente todo el curso, con lo cual ahora te estarás preguntando, vale, Vicent, ¿cuál es el objetivo que tengo que conseguir? Puede haber un objetivo a corto plazo, a medio, a largo plazo, y puede que tú estés en una situación diferente a otras familias. Con lo que te voy a contar ahora, te voy a contar cuáles son los 4 posibles objetivos que debes tener en función de cuál sea la situación que estás viviendo. Me explico. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que siempre deben haber normas. Absolutamente siempre. Se educa marcando límites, con seguridad, con comunicación, con flexibilidad, pero con firmeza. Tienen que existir esos límites. Ahora bien, para la evolución de cada niño en cada momento, pueden ser acordados de una manera totalmente diferente. Como vimos en las primeras lecciones, es que normas siempre hay. Hay normas conscientes o normas inconscientes. Es decir, por mucho que tú digas, no hace falta normas, en realidad están sucediendo. Pero si tú no tienes claridad y no sigues un método y no tienes una estrategia, lo que va a pasar es que no serás capaz de controlar cómo van a reaccionar. No serás capaz de fomentar aquellos comportamientos que crees que puedan ser buenos para tu hijo en concreto y para la familia en general. Si no ha habido normas en tu casa y aquello es un caos, te recomiendo que empieces por el primer objetivo, y es que las normas sean impuestas. ¿Qué quiere decir? No van a estar de acuerdo porque están acostumbrados a que no haya normas. Bueno, pues entonces tienes que coger las riendas y tomar tú esas decisiones. Sí o sí las pongo en práctica. Sí o sí ponemos las normas. Sí o sí estas son las consecuencias. Y lo decides tú. Y las tienen que acatar. Nosotros formamos a profesores también de centros educativos y estuvimos en un barrio muy conflictivo de Valencia. En ese barrio había un instituto que las normas brillaban por su ausencia, con lo cual allí no se podía ir a un nivel de más autonomía. Era necesario que las normas de entrada fueran completamente impuestas, porque eran necesarias para las dinámicas básicas de funcionamiento de la clase y del centro. En las casas pasa lo mismo. Si hasta el momento era un caos y no había claridad, no van a aceptarlas al primer paso. Con lo cual el primer paso es que tú las tengas que imponer. Ahora bien, consigues que haya un poco de comunicación, genial. Con lo cual podemos pasar al segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? Que no te las impongo, sino que te las propongo. ¿Qué diferencia hay? Mira, yo te propongo estas normas. Yo te propongo estas consecuencias. ¿Qué opinas? ¿Harías algún cambio? ¿No harías ningún cambio? Tú ya partes de una base. Con lo cual, si ya está acostumbrado y siente que no tiene ningún tipo de libertad con las impuestas, es momento de que tenga voz, que empiece a poder opinar sobre las normas que hay en casa y sobre las consecuencias, tanto negativas como positivas, y empezar a flexibilizar el método. Ese sería el segundo objetivo. El 90% de las familias está ahí. Está ahí porque hasta el momento no ha habido claridad. Hasta el momento era el ordeno y mando, las impuestas, castigos, pim, pam, pum, y ahora tenemos que ir un paso más allá. Nosotros estamos muy especializados en adolescentes, como luego te explicaré. Con lo cual, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas familias en infancia, cuando son niños, están acostumbrados al ordeno y mando y que todo funciona, genial, pero cuando llega la adolescencia empiezan a pedir, empiezan a exigir más autonomía, más independencia, más individualidad. Y es ahí donde tenemos que empezar a bajar a las propuestas, porque la imposición en la adolescencia deja de funcionar, como luego te explicaré. Vale, ya hemos pasado por las impuestas, ya estamos en las propuestas y tienen voz. ¿Cuál es, Vicent, el siguiente paso? El siguiente paso es consensuadas. La persona ya entiende que tiene que haber normas, ya entiende cuál es la dinámica de las consecuencias. Genial, con lo cual yo ya vengo con una hoja en blanco.
Me siento contigo y como persona madura que eres, independientemente de la edad que tenga, desde los 9 hasta los 16 o los 43, me da igual, nos sentamos y mantenemos una conversación. ¿Qué normas piensas que son necesarias para este espacio, para esta casa? Yo tengo mis peticiones como madre, como padre. ¿Cuáles son tus peticiones como hijo, como hija? Y vamos llegando a un acuerdo en las normas. Y llegamos a un acuerdo en las consecuencias negativas y en las consecuencias positivas. De tal manera que ahí el chaval tiene muchísima más autonomía. Porque empieza a proponer, porque empieza a hablar de sus intereses, de sus necesidades y tiene muchísimo más desarrollo y madurez. Conseguir ese objetivo es una pasada. ¿Por qué? Porque realmente empieza a ser autónomo. Y eso nos deja tan solo a un paso del último, que son las autolideradas. ¿Y qué quiere decir? Que las normas inconscientes las tiene tan claras que no hace falta que pongamos normas. Que la convivencia funciona por el diálogo del día a día, porque las bases están asentadas, porque los valores están claros y porque podemos empezar a funcionar sin necesidad de una estrategia como la que ya te he explicado. Entonces ahora te pregunto, en el libro de ejercicio lo tienes, te pregunto, ¿en qué situación estás? ¿No hay normas, no se aceptan y tengo que imponerlas? ¿Ya están las normas impuestas, funcionamos por ordeno y mando y vamos a empezar a proponer y a dar un pelín de flexibilidad en función de su opinión? ¿Voy a sentarme con él a decidir cuáles son las normas? ¿He llegado a ese punto? ¿También me he sentado con él a decidir cuáles son consecuencias negativas y positivas? ¿He llegado a ese punto? ¿O ya estoy en el último de los puntos? Y es, no hace falta normas en casa, todo funciona a través de comunicación, todo empieza a funcionar de manera de diálogo, de comprensión, de empatía, de razonamiento. Aclárate dónde estás y pregúntate, vale, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo para pasar al siguiente nivel? El objetivo es que al final este curso no te sea necesario. Que al final no sean necesarias las consecuencias positivas ni negativas, ni los castigos, ni las estrategias, ni los refuerzos positivos, que no haga falta eso, porque hemos podido fomentar esa autonomía, esa autoestima en nuestro hijo y en nuestra hija. Es clave que lo tengas claro y que tengas el foco bien puesto. Es muy probable que tengas o niños pequeños o que tengas hijos adolescentes. Por eso, el último vídeo de este curso te lo voy a dedicar simplemente a explicarte las diferencias entre cómo aplicar todo este método en un niño o cómo aplicar todo este método en un adolescente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a entrenar tanto a unos como a otros y tienen sus dificultades. Ahora bien, si quieres vivirlo en primera persona, no te pierdas el curso Punto de Inflexión o Cambia el Rumbo para Adultos. Te va a encantar. Para no perderte el último vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y, por supuesto, ahora que ya sabes el poder que tiene esto, comparte este curso, porque muchísimas familias lo necesitan y yo te necesito a ti para que esta información les llegue a ellos. Nos vemos en la última lección.